Este es un incidente perturbador de mi infancia que ha arruinado mi vida para siempre. Mis padres trabajaban mucho, por lo que crecí bajo el cuidado de niñeras. Nunca fueron la pareja ideal. Pasaban la mayor parte del tiempo fuera de casa para evitar cualquier tipo de confrontación. Yo, por otro lado, me acostumbré. Obviamente me sentía solo a veces, pero pronto me di cuenta de que ellos estaban mejor así. No sé por qué nunca se divorciaron en primer lugar. Nuestras vidas habrían sido mucho mejores si lo hubieran hecho. Tenía 12 años cuando sucedió esto. Mi madre estaba en un viaje de negocios y solo estábamos mi papá y yo. Él vino a recogerme de la escuela. Cuando subí al coche, arrancó el motor y preguntó, ¿qué tal la escuela? Respondí con un tono lúgubre como siempre. Bien. No te preocupes, la escuela también era una mierda en mis tiempos. Sí, lo que sea. Oye, deberías animarte, amigo. Estoy seguro de que no es tan malo. Mi papá continuó hablando y yo bajé la ventana del coche para mirar afuera. Me había vuelto tan indiferente hacia mis padres que casi dejé de darles cualquier tipo de reacción. Cuando mi papá se dio cuenta de que no iba a participar en la conversación, dejó de hablar por un rato. Estábamos esperando en un semáforo cuando hizo otro intento. Entonces, estaba pensando, ¿te parece bien quedarte solo en casa esta noche? Tengo que reunirme con un amigo por trabajo y es muy... Estaré bien, papá. Sabía lo que iba a decir después, así que no esperé a que terminara. Soltó un suspiro de angustia y permaneció en silencio el resto del trayecto. Cuando llegamos a casa, fui directamente a mi habitación. Una hora después, mi papá entró con una enorme porción de pizza y se sentó junto a mí. He preparado tu cena y llamé a una niñera para que te cuide. Ella se hará cargo de ti hasta que regrese. No necesito una niñera. Lo sé. Ya eres un hombre, pero tu mamá no me deja dejarte solo, amigo. No discutí porque nunca interactuaba mucho con mis niñeras. La mayoría de ellas simplemente se tumbaban en el sofá, hablando con sus novios y comiendo nuestros aperitivos. Esperaba que esta fuera igual, pero estaba equivocado acerca de Andrea. Cuando sonó el timbre, mi papá me llamó para que bajara. Mientras me dirigía a la sala, escuché a mi papá reír como nunca antes. Era el tipo de risa que uno da cuando lo están halagando. Al entrar en la sala, lo vi de pie cerca de la puerta todo vestido. Me miró y dijo, «Ahí está. Jorge, esta es Andrea. Ella será tu niñera esta noche. No quiero quejas, así que mejor pórtate bien». Esta fue la primera vez que conocí a Andrea. Se giró hacia mí y lo primero que noté fueron sus ojos azul cristalino. Había algo en sus ojos que la hacía ver inmensamente misteriosa. Tenía una mirada penetrante que casi se asomaba a mi alma. Lo más extraño era la forma en que parpadeaba, lo cual hacía muy raramente. Desde ese mismo momento sentí que había algo raro en ella, pero me lo guardé para mí. Se acercó a mi rostro y dijo con una voz tranquila, «Hola, Jorge. Espero que podamos ser amigos». Sonreí incómodamente y me quedé ahí. Mi papá se fue en su coche, y yo me volví para ir a mi habitación. «Jorge, espera». «¿Sí? ¿Te gustaría ver algo conmigo? Puedo hacerte palomitas». Está bien». Durante toda la película tuve una sensación extraña. Podía notar que Andrea me miraba de reojo. En un punto se volvió insoportable para mí. Me siento cansado. Voy a terminar mi cena y me iré a la cama». «Está bien. La calentaré en el microondas para ti». Andrea se levantó y fue a la cocina. Todo el tiempo que comí, ella se sentó frente a mí con una sonrisa realmente inquietante. Después de cenar fui directamente a mi habitación y no salí hasta que mi papá regresó alrededor de las 10. Cuando escuché su coche estacionarse en la entrada, me acerqué a la ventana de mi habitación. Vi a Andrea salir de la casa. Mi papá le pagó, pero ella se quedó charlando con él. Finalmente mi papá le dio las buenas noches y entró a la casa. La vi alejarse, pero de repente se detuvo y miró directamente hacia mi ventana. Me aparté rápidamente, pero sabía que me había visto. Desde esa noche, Andrea se convirtió en la primera opción en la lista de niñeras cada vez que mis padres necesitaban una. A pesar de que se llevaba bien con mi papá, casi no hablaba con mi mamá. Para ser precisos, la ignoraba como si no existiera. Con el tiempo comencé a notar lo extraña que era. Una tarde estaba jugando en el jardín trasero mientras mis padres estaban fuera. Era domingo, así que me dejaron con Andrea. Estaba corriendo para atrapar una mariposa cuando el perro de mi vecino me ladró, lo que me asustó y me hizo perder el equilibrio. Tropecé con una roca y caí de cara al suelo.
Me lastimé la barbilla y comenzó a salir sangre. Andrea me llevó adentro y curó mi herida. Después de que me sentí un poco mejor, me miró y dijo, ¿quieres ver algo bonito? Asentí con la cabeza porque quería distraerme del dolor. Tomó unas galletas de la cocina y me dijo que la siguiera. Volvimos al jardín trasero y comenzó a llamar al perro del vecino. El perro se acercó corriendo a la cerca y comenzó a ladrarnos nuevamente. Ella se acercó y le lanzó una galleta. El perro dejó de ladrar para olfatear la galleta. Tan pronto como el perro empezó a comer, Andrea agarró una roca del suelo y la lanzó a la cara del perro, haciéndolo chillar de dolor. El perro perdió un ojo y la sangre brotó como una cascada de la herida. Luego se giró hacia mí y dijo, «Mira, Jorge, ahora estamos a mano». Me asusté mucho y cuando mi mamá llegó a casa, le conté lo que Andrea le había hecho al perro del vecino. Mi mamá le gritó por su comportamiento cruel y se produjo una pelea. Mi mamá le lanzó el pago sobre la mesa y le dijo, «Quiero que salgas de mi casa ahora mismo. No te atrevas a acercarte a mi hijo nunca más. Estás loca». El rostro de Andrea se enfureció. Dijo con una voz espeluznante, «Tú no me contrataste, lo hizo el señor Brites. Quédate con tu dinero. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Sal de mi casa o llamaré a la policía». Andrea salió de la casa furiosa. Cuando mi papá regresó, mi mamá le contó todo. Y en lugar de tomar precauciones adecuadas sobre el asunto, se pelearon. Mi mamá culpó a mi papá por preferir demasiado a Andrea, y mi papá se defendió diciendo que no tenía idea de que la chica estaba loca. Junto con este problema surgieron otros problemas sobre su matrimonio, y la pelea se hizo más grande. Mi papá se emborrachó esa noche y se quedó dormido en el sofá. Me fui a la cama con el corazón pesado y escuché los sollozos de mi madre desde su habitación. Estaba seguro de que mis padres se iban a divorciar en cualquier momento. Las lágrimas rodaron por mis ojos por primera vez, ya que no podía decirle a mi mamá que mi papá no tenía la culpa del comportamiento psicótico de Andrea. Todos debimos habernos quedado dormidos en nuestra propia manera dañada cuando escuché un alboroto abajo. Me levanté de la cama pensando que mis padres debían estar peleando de nuevo. Cuando llegué a la sala, mi corazón se detuvo por el miedo. Era Andrea. Estaba de pie en nuestra sala agarrando a mi mamá por el cuello. No solo eso, apuntaba con una pistola a su cabeza. Su rostro nunca había lucido tan malvado. El odio ardía en sus ojos, y mi papá le suplicaba que dejara a mi mamá. «Por favor, Andrea, no tienes que hacer esto. Todos podemos calmarnos. Podemos arreglar las cosas. Por favor, deja ir a mi esposa». «¿Tu esposa?» «Ella ni siquiera te ama, pero yo sí. Te amé desde el primer día que te conocí. Solo tenemos que deshacernos de esta escuálida y entonces podremos vivir como una familia feliz. Yo cuidaré bien de Jorge. No necesitarás más niñeras para él, porque yo seré la madre que merece». Diciendo esto, golpeó a mi mamá en la cabeza con el extremo de metal de la pistola, y mi mamá gritó de dolor. Comenzó a sangrar terriblemente, y mi papá saltó para ayudarla. Los tres comenzaron a forcejear, y mi mamá logró liberarse de su agarre. Yo grité al ver esta escena aterradora frente a mis ojos, y de repente se escuchó un fuerte bang. Todo quedó en silencio. Vi a mi papá cubierto de sangre, y mi mamá corrió hacia él gritando «no». Pero cuando él se apartó, Andrea se desplomó en el suelo, sujetándose el pecho, y nunca volvió a despertar. Mi papá está siendo juzgado por el asesinato de mi niñera. Mi mamá y yo contamos todo al jurado sobre la peor noche de nuestras vidas. Les dije cómo él nunca quiso matar a Andrea, y que todo fue un choque de circunstancias desafortunadas. Pero nadie puede negar el hecho de que mi papá apretó el gatillo accidentalmente esa noche, lo que llevó a que la bala atravesara el corazón de Andrea. Nuestro abogado ha luchado muy duro para demostrar que mi papá es inocente, lo cual, en realidad, lo es. Espero que puedan ver a mi papá como una víctima de circunstancias extremas y que lo dejen en libertad. Esto sucedió durante mis años difíciles después de la escuela secundaria. Estaba regresando a casa desde la casa de un amigo. Era fin de mes y quería ahorrar lo más posible. Así que en lugar de tomar el autobús, le pedí prestada la vieja bicicleta de mi amigo por unos días. Estaba pedaleando por una carretera vacía. Las luces de la calle borrosas y los grillos chirriando eran mi única compañía. Estaba pasando por una casa de empeño cerrada cuando mis ojos se dirigieron a un anuncio en la pared.
Pude leer el encabezado ya que estaba en negrita y en mayúsculas. Se busca niñera. Me detuve y me bajé de la bicicleta para echarle un mejor vistazo. El anuncio había sido colgado recientemente y había información de contacto en la parte inferior. Le tomé una foto pensando en llamar cuando llegara a casa. No esperaba conseguir el trabajo, porque estaba seguro de que alguien ya lo habría conseguido, pero solo para estar completamente seguro marqué el número cuando llegué a casa. Una mujer contestó mi llamada y después de una breve conversación conseguí el trabajo. Me dijo que trabajaba en bienes raíces y que tenía que irse en un viaje de 3 días. Tiene un hijo de 5 años que necesita ser cuidado mientras ella esté fuera. Me ofreció pagarme $600, lo cual era suficiente para que me alcanzara para un mes, tal vez más. Sin dudarlo, acepté la oferta y me fui a la cama con un rayo de esperanza. A la mañana siguiente me desperté y comencé a empacar mis maletas para irme a mi trabajo de niñera de 3 días. Le compartí la dirección a mi amigo por si acaso. Cuando el autobús me dejó en la parada más cercana a mi destino, me di cuenta de que había llegado a las afueras de la ciudad. Los campos de arroz y las pequeñas montañas oxidadas eran visibles en el horizonte. Encendí mi GPS para localizar la casa. Después de caminar 10 minutos más, finalmente llegué a una hermosa casa de madera ubicada en la cima de una colina. A pesar de que la vista era fascinante, no pude evitar notar lo aislada que estaba esta área. Un sentimiento de miedo desconocido surgió dentro de mí, pensando que si algo me pasaba aquí nadie podría ayudarme. Tocó el timbre y esperé en el porche. Se escucharon pasos al otro lado y una mujer abrió la puerta. «Debes ser Samantha, soy Josefina. Hablamos por teléfono, por favor, entra». Asentí con una sonrisa incómoda y entré a la casa. Josefina parecía tener unos 30 años. Tenía el cabello largo y castaño y un rostro afilado. «Tienes una casa hermosa», dije. Ella me sonrió cortésmente y llamó a su hijo. «Hernán, baja, tengo que irme ahora». Escuché pasos apresurados en las escaleras. Un niño pequeño y lindo bajó las escaleras y se sentó en el sofá cercano. «Hernán, esta es Samantha. Ella va a cuidarte los próximos 2 días y quiero que la escuches, ¿de acuerdo?» «De acuerdo, mamá». Hernán asintió con la cabeza y siguió mirándome. Pensé que era un niño tímido. Josefina me entregó $300 y me dijo que me pagaría el resto al regresar a casa. Luego comenzó a cargar su equipaje en el coche. Hernán y yo nos sentamos en la sala mientras ella hacía todo esto. Para hacer un viaje de 2 días, tenía una cantidad asombrosa de maletas apiladas en su coche, pero contuve mi curiosidad porque no era de mi incumbencia, de todos modos. «Hay suficiente comida para ti en el refrigerador. Puedes quedarte en la habitación de huéspedes a la izquierda. Espero que no tengas más problemas», dijo Josefina despidiéndose de Hernán. Su coche desapareció lentamente de nuestra vista. Cerré la puerta y fui a la habitación de huéspedes para dejar mi mochila allí. Estaba organizando mi ropa cuando Hernán se asomó y rápidamente se retiró. Me reí y le dije, «Puedes entrar». Él asomó la cabeza lentamente y finalmente me dio una pequeña y adorable sonrisa. Le acaricié la mejilla y le pregunté, «¿Te gustaría algo de comer? Puedo hacer panqueques». Él asintió con la cabeza y así comenzó nuestra amistad. Con el tiempo entendí que Hernán no era para nada tímido. Jugamos a las escondidas, hicimos aviones de papel y nos divertimos todo el día. Pero tan pronto como cayó la noche, el silencio espeluznante rodeó la casa. Después de la cena fui a arroparlo en su cama cuando hizo una petición extraña. Hernán me miró con ojos tímidos y dijo, «¿Puedes dormir en mi cuarto conmigo? ¿Por qué? ¿Tienes miedo de la oscuridad?» «No, no de la oscuridad». «Entonces, ¿de qué?» «No me gusta cuando él me visita por la noche». «¿De quién hablas?» «El señor Ojos Saltones». «¿Qué? ¿Quién es el señor Ojos Saltones?» «Es el hombre que camina por la casa después de que oscurece. Tiene los ojos muy grandes y una cara infeliz». Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esto de un niño de 5 años. No había nadie más en esta casa excepto él y yo. ¿De qué demonios está hablando? Me reí, aunque sus palabras me asustaron un poco. No creo que el señor Ojos Saltones sea real, Hernán. No hay nadie en esta casa excepto tú y yo. Estoy segura de que lo habría visto si intentara esconderse en esta casa. Vive dentro de la cama saltarina en la habitación de mamá. ¿Qué? Solo ve a dormir. Si veo al señor Ojos Saltones, lo echaré. No te preocupes. Le di un beso de buenas noches y salí. Al mirar el largo pasillo que llevaba a las escaleras,
Me quedé paralizada por un rato. La tenue luz amarilla del oscuro pasillo creaba una atmósfera espeluznante. Bajé las escaleras y me quedé en la sala. La casa estaba en completo silencio. El único sonido era el tic-tac del gran reloj de pie. La habitación de Josefina estaba en el lado derecho. Me dije a mí misma que los niños inventan todo tipo de cuentos imaginativos y que esta historia del señor Ojos Saltones no era más que uno de ellos. Aún así, algo en el fondo de mi mente me decía que Hernán no me estaba mintiendo. No quería arruinar mi sueño pensando en las palabras de un niño de 5 años, así que, sin dudar demasiado, entré en la habitación de Josefina para comprobarlo por mí misma. Al abrir la puerta vi una cama de agua en el centro de la habitación. Había un armario en la esquina y un gran espejo colgando de la pared. Esta habitación estaba mucho más limpia que el resto de la casa. Incluso podía oler el cloro y el detergente en la habitación. Revisé toda la habitación y me aseguré de que nadie se escondiera allí. Solté un suspiro de alivio y me fui a dormir después de un día agotador. Me quedé dormida en cuestión de segundos. No recuerdo cuánto tiempo dormí, pero de repente sentí un tirón en mi camisón. Abrí mis ojos somnolientos y no encontré a nadie. Me giré y vi a Hernán parado cerca de mi cama, mirándome con una expresión asustada. Dios, me asustaste. ¿Por qué estás despierto a esta hora? Está caminando por la casa de nuevo. ¿El señor Ojos Saltones? Cuando estaba durmiendo me agarró los pies. No quiero regresar a mi habitación. Me di cuenta de que debía haber tenido una pesadilla y estaba asustado por eso. Me bajé de la cama y le tomé la mano. Ven, vamos a ver si aún está ahí. Estoy segura de que ya se ha ido, y si sigue ahí puedes dormir conmigo, ¿de acuerdo? Hernán asintió con la cabeza y comenzamos a subir las escaleras. Planeaba arroparlo en su cama después de asegurarle que no había ningún señor Ojos Saltones en la casa. Subimos las escaleras. Entré en su habitación y la encontré vacía. Mira, Hernán, no hay nadie aquí. Vamos, ve a la cama. Cuando me giré para mirarlo vi a Hernán parado fuera de la habitación, mirando hacia el pasillo. Su cara estaba blanca como una hoja de papel. ¿Qué? ¿Qué pasa?, dije desde la habitación. Él no se movió, no apartó la vista de mí. Levantó la mano y señaló el final del pasillo. El señor Ojos Saltones está parado cerca de las escaleras. Me enojé mucho con su enfermiza imaginación en ese momento. Me apresuré hacia él diciendo: «Oh, basta, Hernán. No hay ningún señor Ojos Saltones». Pero antes de que pudiera terminar, mis ojos se dirigieron al final del pasillo y la sangre en mis venas se congeló. Había una figura alta y aterradora parada al final del pasillo. Tenía una cara furiosa y unos ojos muy abiertos y enrojecidos, mirándonos directamente. Nunca había visto a una persona tan espeluznante en toda mi vida. El hombre extendió sus dedos largos y sucios, y pude escuchar el crujido de sus huesos. Señaló hacia las escaleras y abrió su gran boca hueca. No salió ningún sonido, pero su mandíbula comenzó a expandirse de manera aterradora. Grité con todas mis fuerzas, y corrí dentro de la habitación de Hernán, llevándolo conmigo. No pudimos dormir en toda la noche. Quería llamar al 911, pero ¿qué les diría? ¿Que había un fantasma caminando por la casa? ¿Quién me creería? Decidí llamar a Josefina por la mañana y llevarme a Hernán a mi casa hasta que ella regresara. Pero cuando el primer rayo de luz de la mañana entró en la habitación de Hernán, abrí la puerta y salí lentamente. Revisamos toda la casa y estaba normal otra vez. Llamé a mi amigo para que viniera a recogernos y luego marqué el número de Josefina, pero las llamadas iban a su buzón de voz. Estaba esperando a que mi amigo llegara cuando Hernán gritó una vez más. Me giré y lo vi parado fuera de la habitación de Josefina con la misma expresión asustada de la noche anterior. «¿Qué pasa, Hernán?», pregunté con pánico. Él dijo con una voz sollozante: «El señor Ojos Saltones está dentro de la cama saltarina. Está tratando de asustarme de nuevo». Corrí a su habitación porque, según mi conocimiento, los fantasmas nunca aparecen durante el día. La habitación estaba vacía como antes y no vi ningún rastro de ese hombre aterrador de la noche anterior. «No está aquí, Hernán». «Sí está. ¿Puedes ver sus ojos dentro de la cama?». Me subí a la cama de agua y tan pronto como mi peso cayó sobre ella, descubrí la horripilante verdad. El agua comenzó a agitarse y un cadáver apareció en la superficie. Sí, había un cadáver dentro de esa cama de agua. Dios sabe cuánto tiempo había estado ahí. No fallé en reconocer el rostro. Era, de hecho, el señor Ojos Saltones.
Llamaron a la policía y el misterio se resolvió. Este hombre resultó ser el novio de Josefina, con quien había estafado a un cliente por una gran cantidad de dinero. Pero ella quería quedárselo todo para sí misma, por lo que mató al tipo y metió su cuerpo dentro de su cama de agua. Estoy segura de que el asesinato tuvo lugar en su habitación, por eso la limpió minuciosamente el día que llegué aquí. Ella no se fue de viaje de negocios, se fugó. La policía sigue buscándola, y Hernán ha sido puesto en un hogar de acogida. El pobre niño no sabe lo que su madre hizo, pero estoy segura de que el señor Ojos Saltones finalmente dejará de visitarlo. Las personas pueden ser realmente peligrosas, inquietantes y extrañas. Y cuando eres una mujer joven y tus instintos te dicen que algo está mal, por favor escucha a tus instintos. Esto es lo que descubrí de la manera más aterradora cuando tenía 18 años. Mi nombre es Candice, y tomé un año sabático antes de ir a la universidad. Regresé a mi ciudad natal para cuidar a mi madre, quien en ese momento había sufrido una lesión relacionada con el trabajo y tenía que quedarse en casa. Solo mi papá estaba trabajando en ese momento. Para complementar nuestros ingresos me puse a buscar un buen trabajo de niñera. Tenía buenas credenciales y reseñas como niñera freelance en el área de la Bahía. He trabajado desde que tenía 16 años. He trabajado con algunas familias de alto nivel, con algunos niños de clase media alta también. No había tenido más que grandes experiencias y recuerdos. Algunas de esas familias aún son mis amigas, pero no Enrique. Enrique vio mi perfil en línea y quería que fuera a su casa para cuidar a su hijo, Henry. Supuse que el niño tenía el mismo nombre porque era Henry Jr., justo. Me dijo que el trabajo sería solo los fines de semana, ya que era el único momento en que, según sus palabras, Henry viene a su casa. Esta fue una forma extraña de decirlo, pero supuse que estaba divorciado y que su hijo solo venía los fines de semana para las visitas. En ese momento no había señales de alarma, y para ser sincera, la tarifa por hora era significativamente mejor que cualquier otra solicitud de trabajo en la zona. Estaba totalmente convencida. Conduje hasta la casa de Enrique esa mañana de jueves. Estaba en un suburbio acomodado, a solo 30 minutos de mí. El césped se veía realmente descuidado, con pasto alto y adornos de jardín esparcidos ominosamente por todo el patio delantero. ¿Acaso no tienen una asociación de vecinos aquí?, me pregunté. Se veía realmente feo y desordenado. Un hombre corpulento que parecía tener unos 50 y tantos años abrió la puerta. Inmediatamente me recibió el hedor pútrido de la casa. Esto era muy extraño para un vecindario que parecía realmente agradable. De todos modos, ¿quién soy yo para juzgar? Estoy acostumbrada a los desordenados. Mi compañera de cuarto en la universidad también lo era. Así que entré felizmente. La casa estaba desordenada y era poco llamativa. Enrique fue muy amable al principio. Me saludó y me preguntó si quería beber algo. Dije que agua estaría bien, pero que yo misma podía ir a buscarla. Él puso su mano sobre mi rodilla y me dijo que no me preocupara, que él me la traería. Ese contacto físico repentino me sorprendió. No fue raro, todavía, solo fue sorprendente. Quizás solo era una persona naturalmente cariñosa. Miré alrededor de la casa. Inmediatamente noté un detalle obvio. No había fotos de su familia. En cambio, las paredes estaban adornadas con cabezas de ciervos, alces y otros animales que supuse había cazado. Como amante de los animales, esto me incomodó un poco, pero no quería juzgar. Lo que realmente me inquietó fueron los animales disecados en su chimenea. Había un mono disecado espeluznante cuyo cuello y cabeza solo estaban conectados débilmente por un alambre. Traté de no mirarlo. Lo que realmente me molestaba era que, para ser un supuesto padre amoroso, no había fotos de Henry Jr. Cada una de las docenas de familias con las que he trabajado tenía fotos de sus hijos adornando las paredes, los refrigeradores y la sala de estar. Estas eran grandes señales de alerta para mí. No debería haberlas ignorado. Volvió con el agua y comenzó a entrevistarme. Parecía muy impresionado por mi experiencia como niñera. Me preguntó si alguna vez había cambiado pañales. Sí, por supuesto. ¿Alguna vez había alimentado a un niño con biberón mientras intentaba dormir? Sí, eso es parte del trabajo, especialmente con niños muy pequeños. ¿Alguna vez había amamantado? Perdón. Mis ojos se abrieron al escuchar la pregunta. Yo era niñera, no nodriza. Pregunta rara, honestamente.
Se puso muy a la defensiva ante esto, diciendo que solo era una pregunta. Sinceramente estaba lista para irme en ese momento, pero me recordé a mí misma que él estaba pagando más que cualquier otro. Luego, de repente, como si fuera un interruptor, se volvió amable de nuevo y se disculpó si me había ofendido. Dije que estaba bien. Acordamos todos los términos. Sacó un contrato. Esto incluía un acuerdo de confidencialidad, o NDA como lo llamamos. Todo lo que sucediera en mi trabajo no podía discutirse con nadie. Esta no era la primera vez que tenía que firmar este tipo de acuerdo, pero generalmente era para familias más adineradas y famosas de las que seguro has oído hablar. Pero este tipo estaba pagando incluso más que ellos, así que firmé de todos modos. El sábado llegó y era hora de que finalmente conociera al pequeño Henry Jr. En mi mente, esperaba que no fuera nada como su padre, que honestamente me daba miedo. Tomé la llave de una pequeña maceta colgante, y al entrar por la puerta recibí un mensaje en mi teléfono diciendo que había dejado a Henry durmiendo en su habitación mientras él no estaba. Para mí, esta no era una decisión sabia como padre, porque si hubiera alguna emergencia debería haber un adulto en la casa. Inmediatamente subí corriendo las escaleras y vi una habitación con una puerta cubierta de pegatinas que encantan a los niños pequeños. Abrí la puerta lentamente. La habitación estaba realmente diseñada para un bebé. Música relajante, pegatinas de estrellas que brillan en la oscuridad, pero había algo muy extraño aquí. La cuna era inusualmente grande. Caminé cuidadosamente hacia esta enorme cuna y miré dentro. Lo que vi me dejó totalmente en shock. Henry estaba ahí, claro. Pero no era ningún junior. Era el señor Enrique, acostado allí en la cama, usando solo pañales para adultos y con un chupete en la boca. Comenzó a hablarme con voz de bebé. Simplemente no pude soportarlo. Lloraba como un bebé. Nunca olvidaré la imagen de un hombre adulto actuando como un niño, rogándome que le cambiara el pañal y lo alimentara. Me pidió que lo alimentara porque tenía hambre y que le cambiara el pañal porque estaba sucio. Oh, para nada. Le dije que me iba. Me dijo que estaba siendo grosera y prejuiciosa. Le respondí directamente que no juzgo a las personas por cualquier fetiche o diversión que tengan por su cuenta. Pero yo no acepté esto. Insistió en que sí, intentando manipularme. De ninguna manera. Luego me llamó mamá. Eso fue suficiente. Estaba lista. Me fui de la habitación corriendo por las escaleras. De repente sentí un tirón. Me jaló del cabello por detrás y ambos caímos al suelo. Estaba gritando insultos arrastrándome por la camisa. Dijo que ya me había pagado y que teníamos un contrato mientras intentaba arrastrarme de vuelta a la habitación. Le mordí la mano. Retrocedió de dolor mientras yo rápidamente bajaba las escaleras. Ahora tenía el sabor metálico de la sangre de este hombre perturbador en mi boca. Corrí y corrí, sin ninguna dirección en particular. Miré hacia atrás a la casa. No creo que haya salido. Después de todo estaba en pañales. Pero lo vi, escondido detrás de la cortina de su casa, como el acosador que era. Consideré si debía presentar cargos contra él, pero me preocupaba lo que fuera que hubiera firmado. No tenía dinero para abogados. En su lugar simplemente solicité una orden de restricción, lo bloqueé de todas las redes sociales, cambié mis números y esperé lo mejor. De vez en cuando recibía un correo electrónico amenazante llamándome con insultos. No importa cuántas veces cambiara mi cuenta, lograba encontrarme. Nunca me sentí segura hasta que me mudé a cientos de kilómetros de distancia, a la universidad donde estoy ahora. Hay otro caso como el mío, donde un padre asesinó a su hijo después de encontrar sus fotos con pañales. Me puse a llorar cuando leí esto, y entonces tuve que contar mi historia. El dinero realmente me cegó ante las muchas señales de alerta durante nuestro primer encuentro. Espero que esto sirva como una advertencia para cualquiera que trabaje en la casa de otra persona. Sigue tus instintos, incluso si significa perder algo de dinero. La pesadilla no vale la pena. Sentí que algo pasó muy cerca de mí. El árbol detrás de mí hizo un ruido desgarrador mientras veía lo que casi me golpeaba. Tenía 16 años cuando esto ocurrió. Trabajaba a medio tiempo como niñera en mi pequeño pueblo rural del profundo sur. Fue cuando me enfrenté a lo que solo puedo describir como maldad pura. Perdí mucha fe en la humanidad entonces, y eso realmente no ha cambiado con el tiempo. Era durante las vacaciones escolares, hace 10 años.
Me invitaron a la extensa casa de una de las familias más ricas de mi vecindario. Los padres, Lucía y Andrés, eran una pareja muy cálida y acogedora que me hizo sentir muy cómoda en su casa. Mi trabajo era bastante sencillo, o eso pensé. Samuel, que tenía 11 años en ese momento, y Carol, que tenía 8. Los conocí por primera vez. Fueron muy educados y en particular Carol estaba muy abierta a hablar conmigo. Inmediatamente me dijo que mi cabello se veía realmente lindo, como el de una de sus muñecas, y nos hicimos amigas de inmediato. Samuel, por otro lado, también era muy adorable, pero tenía esa mirada distante y vacía. Supongo que era más reservado, y solo quería conocerme antes de confiar en mí. Eso está bien, estoy acostumbrada a eso. Todo comenzó bastante bien. Las primeras semanas fueron bastante tranquilas. Salíamos al enorme jardín, ellos jugaban a las escondidas. Luego Samuel jugaba al fútbol mientras yo me sentaba con Carol en su fiesta de té de la tarde. Luego, por la noche, los llevaba a subir las escaleras, los arropaba en la cama y eso era todo. Terminaba por la noche hasta que los padres volvían a casa. Cosas estándar. Hasta que llegamos a la tercera semana de cuidarlos. Estaba abajo viendo televisión, esperando a los padres, asumiendo que los 2 niños estaban dormidos. Yo misma empezaba a sentirme muy somnolienta, pero algo me despertó. Un grito fuerte desde la habitación de Carol. Subí a ver a Carol en el suelo llorando. «Me cortó el pelo», gritaba. De hecho, el lado derecho de su cabello era repentinamente más corto que el izquierdo. Levanté la alfombra y vi que había cabello debajo, cuidadosamente escondido. Corrí a la habitación de Samuel y le pregunté qué estaba pasando. Fingió estar dormido. Grité, y finalmente se dio la vuelta y me miró. Le pregunté por qué le había cortado el cabello, y me respondió que no había hecho nada, que estaba profundamente dormido. Podía notar que estaba mintiendo, así que lo enfrenté, y le ordené que dijera la verdad. Entonces, de repente, su expresión se volvió vacía. Simplemente me miró y dijo que no lo hizo, y que si lo hubiera hecho, no es como si yo pudiera hacer algo al respecto. He conocido a muchos niños malcriados en el pasado, son manejables. Es algo normal que los niños se porten mal. Sin embargo, esto se sentía diferente. Había una frialdad en sus palabras que me asustó un poco. Inmediatamente les conté a los padres sobre el comportamiento atroz de su hijo. Les dije lo molesta que estaba su hija. Solo esperaba que se enojaran y disciplinaran a su hijo, pero su reacción, aunque tranquila y educada, fue más aterradora que el arrebato del niño. Dijeron que probablemente Carol se lo había hecho a sí misma para llamar la atención. Su hijo es un ángel y nunca haría algo así. Realmente cuestioné su lógica. ¿Por qué Carol intentaría llamar la atención mientras estaba dormida? Me regañaron y me recordaron que mi trabajo era cuidar a los niños, no disciplinarlos. Este nivel de negación era desconcertante, y consideré renunciar, pero me sentí mal por Carol, así que decidí quedarme. Las siguientes 2 semanas fueron tranquilas, pero todo llegó a un punto crítico un miércoles por la tarde. Carol se quedó dormida después de su elaborada fiesta de té y se quedó dormida en el sofá. Samuel estaba jugando en el jardín, así que fui a verlo. Lo que vi, nunca lo olvidaré. Había construido una pequeña estructura de piedra. Era realmente bonita, como un pequeño pozo en el suelo. Luego noté que salía humo de él. Miré dentro del pozo y allí estaba una pequeña rana ardiendo. Le había arrojado alcohol a la pobre rana y la había quemado viva. Me levanté lentamente, horrorizada y entristecida por lo que vi. Luego sentí algo pasar cerca de mí. El árbol detrás de mí hizo un ruido desgarrador cuando vi lo que casi me golpea. Era una flecha de ballesta. Miré hacia arriba y ahí estaba Samuel. Sostenía una pequeña ballesta en la mano, una real que su padre guardaba encerrada en su habitación. Estaba sonriendo, una sonrisa desagradable, malvada. Grité su nombre enojada y le dije que parara. Su expresión vacía y sonriente cambió de repente, y fingió estar arrepentido, simulando llorar y decir, «Lo siento». Dijo que no me había visto allí. Este mocoso casi me mata. Así que llamé a sus padres para contarles lo que estaba sucediendo. Una vez más, estas personas simplemente lo minimizaron. «Los chicos son chicos», dijeron. Me dijeron que me darían un pago adicional ese día. Lo llamaron pago por peligro. No trabajé como niñera para recibir un pago por peligro. Renuncié ahí mismo. Los padres se enojaron al principio, pero luego la madre me suplicó que al menos terminara mi turno esa noche. Acepté.
pero dije que al día siguiente me iría, y que si fueran ellos, mientras el niño aún es joven, lo llevaría a terapia, porque tiene serios problemas de comportamiento. Me dijeron que no tenía derecho a decirles cómo criar a su hijo, y se molestaron porque juzgara tan duramente el estado mental de su hijo. Les señalé que él cortó el cabello de su hermana, estaba torturando y matando animales, y casi me mata. Eso es como una parada de banderas rojas justo ahí. En lugar de reconocer que tenía razón, simplemente reiteraron que podía terminar la noche, recibir mi bonificación, y no necesitaría volver a hablar con ellos. Esa noche, estuve todo el tiempo en tensión. No sabía qué más podría hacer este niño. Le dije a Carol en secreto que, si algo sucedía, me llamara de inmediato. Me aseguré de esconder la ballesta en el ático para que Samuel no la encontrara. Me senté en el sofá, ansiosa, esperando a que llegaran los padres. Entonces, escuché a Carol gritar de nuevo. Corrí y la vi cayendo por las escaleras como si la hubieran empujado. Miré hacia arriba, y allí estaba Samuel con una ballesta en la mano, otra que su padre tenía y que yo no sabía que existía. Me estaba apuntando directamente a la cabeza. Estaba sonriendo con una expresión vacía. Luego giró la ballesta, apuntando hacia su hermana. Le decía que la bajara, y me preguntaba por qué. ¿Qué iba a hacer yo al respecto? Estaba mirando directamente a esa ballesta apuntando a la pobre Carol, que lloraba histéricamente. Entonces escuchamos el cerrojo de la puerta abrirse. Los padres entraron y Samuel me arrojó la ballesta. Tuve que atraparla, y eso fue lo que vieron los padres. A mí, sosteniendo la ballesta, a Carol llorando y al mocoso también llorando. Corrió hacia sus padres diciendo que pensaban que había un intruso. En su historia escucharon a alguien afuera. Dijo que yo había tomado la ballesta y estaba tratando de protegerlos. Carol había caído accidentalmente mientras intentaba esconderse de lo que pensaban que era un ladrón. Pero estaba tan agradecido conmigo, por estar allí para protegerlos. Las mentiras salieron con tanta naturalidad que fue aterrador. Me quedé sin palabras. Realmente creo que en ese momento fui testigo del trabajo de un sociópata. Los padres me abrazaron, me agradecieron, y me preguntaron si quería seguir trabajando para ellos. Ni de broma. Tomé mi dinero y salí de allí. Estas personas están en negación de que su hijo es una persona manipuladora y malvada. Cuando estaba en la puerta lista para irme, Carol corrió hacia mí y me abrazó. Me pidió que no me fuera. Samuel hizo lo mismo, pero me negué a acercarme a él. Ojalá la historia terminara ahí, pero tristemente las acciones tienen consecuencias. Carol se puso en contacto conmigo años después, tan pronto como pudo. Huyó de la familia. No tuvo absolutamente ningún contacto y comenzó una nueva vida después de graduarse. Resultó ser la mejor decisión que ha tomado en su vida. Ese verano leí las noticias sobre mi antiguo pueblo. La casa en la que trabajaba como niñera se incendió. La madre, el padre y Samuel murieron trágicamente en un incendio en la casa. Inmediatamente supe que esto no fue accidental, como la pobre rana. Él fue el responsable. Unos meses después, tras la investigación, se reveló que los cuerpos quemados de los padres tenían heridas consistentes con un ataque de ballesta. Me sentí culpable de no haber podido hacer más. Realmente sentí que si el niño hubiera recibido ayuda antes, algo podría haberse hecho. Si su comportamiento no hubiera sido tolerado, tal vez las cosas podrían haber cambiado. Pero la negación es algo poderoso, y los monstruos son buenos manipulando y escondiéndose. A veces, se esconden detrás de una carita angelical de un niño. Este es, sin lugar a dudas, el secreto más grande que tenía mi familia. Un secreto que, cuando lo descubrí, me rompió el corazón y cambió mi vida para siempre. Me llamo Clara, tengo 26 años, y aunque hoy soy una mujer fuerte e independiente, todavía me duele recordar todo lo que viví. Crecí en un pequeño pueblo del interior de Argentina, en lo que muchos consideraban una familia perfecta. Mi padre, un hombre de negocios respetado, mi madre, una mujer seria y distante, y yo, la hija única que siempre había tenido todo lo que necesitaba, o eso pensaba, pero lo que no sabía en aquel entonces es que mi vida estaba construida sobre una mentira que me marcó para siempre. Desde que tengo memoria, Ramona fue una constante en mi vida. Ramona era mi niñera, pero para mí siempre fue algo más. Ella me crió, me cuidó,
Me alimentó y me abrazó en las noches cuando tenía miedo. Era una mujer humilde, analfabeta, y siempre me pareció un poco callada, reservada. Pero su amor por mí era palpable. Me cuidaba como si fuera su propia hija. Recuerdo sus manos ásperas y fuertes, de tanto trabajar en el campo antes de venir a nuestra casa, y cómo me acariciaban con una delicadeza que no conocía en mi propia madre. Mi madre biológica siempre fue fría y distante conmigo. Me quería, eso no lo dudo, pero nunca fue cariñosa. Me daba órdenes, me educaba, pero el amor, ese lo sentía de Ramona. Mi vida con Ramona siempre fue tranquila, hasta que cumplí los 17 años. Fue entonces cuando empecé a notar que algo no estaba bien. En mi casa, aunque todo parecía normal, había un silencio tenso, como si todos estuviéramos caminando sobre cáscaras de huevo. Mis padres siempre habían sido estrictos, pero en esos años sentí que había más que solo disciplina. Mi madre, siempre ocupada con sus compromisos sociales, parecía prestarme aún menos atención de lo habitual. Mi padre, por otro lado, era autoritario, distante, y nunca me sentí realmente cerca de él. Pero a medida que fui creciendo, empecé a notar que en realidad no me sentía cercana a ninguno de los dos. Ramona seguía cuidándome, aunque ya no la necesitaba tanto como cuando era niña. A pesar de que era adolescente y podía hacer las cosas por mi cuenta, ella seguía estando siempre ahí, en silencio, observándome con esos ojos tristes pero llenos de amor. Algo en su mirada me conmovía, pero nunca entendí del todo por qué. A veces la encontraba mirándome como si quisiera decirme algo, pero siempre callaba. Todo cambió una tarde de verano, poco después de que cumpliera los 17. Mis padres estaban en el comedor discutiendo. No era raro que discutieran, pero aquella vez algo en su tono me hizo detenerme. Estaba subiendo las escaleras hacia mi cuarto, pero cuando escuché sus voces me detuve a escuchar. No lo hice por chismosa, sino porque algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Desde la puerta entreabierta, escuché la voz de mi madre, firme pero con un temblor que nunca antes había notado. «No podemos seguir con esto, ya está grande», decía mi madre en un susurro urgente. «Si llega a enterarse, no sé qué haría». «No se va a enterar», respondió mi padre más tranquilo aunque con un tono severo. «Lo que pasó, pasó. Ramona nunca supo nada y Clara tampoco lo sabrá». Sentí como el estómago se me hacía un nudo. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué no debía saber? Decidí retroceder y regresar a mi cuarto antes de que me descubrieran. Cerré la puerta y me quedé allí, pensando con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Algo no estaba bien. Mi familia, la que creía perfecta, ocultaba un secreto que no podía dejar de investigar. Durante las semanas siguientes esa conversación no dejó de dar vueltas en mi cabeza. Empecé a fijarme en pequeños detalles que antes no había notado. Cómo mi madre evitaba hablar de ciertos temas conmigo, cómo Ramona se ponía nerviosa cuando mencionaba cosas sobre mi infancia, cómo mi padre cambiaba de conversación cuando preguntaba sobre mis abuelos o sobre cómo habían decidido adoptarme, algo que yo siempre había sabido, pero nunca había pensado demasiado. Un día decidí que ya no podía más. Estaba en la cocina con Ramona, que como siempre, estaba lavando los platos después de la cena. La miré tratando de controlar el temblor en mis manos, y le pregunté de frente: «Ramona, ¿qué me están ocultando mis padres?». Ramona dejó de lavar los platos y se quedó en silencio. Pude ver cómo su espalda se tensaba, cómo sus manos se apretaban alrededor del trapo que tenía en las manos. No respondió de inmediato, y cuando lo hizo su voz temblaba. «Nada, Clarita, ¿qué te van a ocultar? No digas pavadas». Pero algo en su tono me hizo saber que mentía. La miré fijamente y ella evitaba mi mirada. Ramona no era buena para mentir, nunca lo había sido. «Ramona, por favor, sé que hay algo, lo escuché, necesito saber la verdad». Ramona soltó un suspiro profundo y dejó los platos. Se secó las manos con el trapo y finalmente se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Sus ojos, que siempre habían sido tan tiernos y cariñosos, estaban llenos de tristeza. No me miraba directamente, como si le costara encontrar las palabras. «No sé nada, Clarita», dijo, pero su voz se quebró al final. Me di cuenta de que estaba a punto de llorar. La rabia, la frustración y el miedo se mezclaron dentro de mí. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué Ramona, la persona en la que más confiaba, me estaba mintiendo? Me levanté de la mesa y salí de la cocina sin decir una palabra.
Sentía que todo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas tratando de encontrar respuestas. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir esperando a que alguien me dijera la verdad. Tenía que buscarla yo misma. Sabía que mi padre guardaba un cajón cerrado con llave en su despacho, un lugar al que siempre me había dicho que no podía acceder. Me llevó días encontrar la llave, pero finalmente la hallé en un viejo cajón del vestidor de mi madre. Con las manos temblorosas abrí el cajón. Dentro encontré una serie de cartas viejas, algunas de las cuales estaban dirigidas a mis abuelos biológicos, los padres de Ramona. Al principio no entendía lo que estaba leyendo, pero a medida que avanzaba, el horror de lo que descubrí me golpeó como un tren. Mis abuelos biológicos, los padres de Ramona, habían vendido a su hija, mi madre biológica, cuando ella quedó embarazada a una edad muy joven. Era una familia pobre, campesina, que no tenía los medios para criarme. Pero lo más terrible de todo fue descubrir que Ramona no solo había sido una joven madre soltera, sino que había sido abusada. El abusador no era otro que el padre de mi padre adoptivo, mi abuelo adoptivo. Todo fue un acuerdo entre las dos familias. Ramona daría a luz, y mis padres adoptivos me criarían como su hija. A Ramona le dijeron que su bebé había muerto al nacer, y años después, la contrataron para que trabajara como mi niñera, sin que jamás supiera que la niña que cuidaba, y a la que amaba como su propia hija, era de hecho, su hija biológica. El dolor y la traición me invadieron. No sabía cómo procesar lo que acababa de descubrir. Las personas que creía que eran mi familia me habían mentido durante toda mi vida. Y Ramona, la mujer que me crió, que me amaba como nadie más, había sido víctima de un sistema cruel y manipulador. Mis manos temblaban mientras sostenía esas cartas, y sabía que tenía que decirle la verdad a Ramona, aunque eso significara romperle el corazón. Esa misma noche fui a buscarla a su habitación. Estaba sentada en la cama, con las manos en el regazo, como si supiera que algo estaba por venir. Me senté a su lado y le mostré las cartas. Al principio no entendía lo que veía, pero cuando le leí en voz alta el contenido, su rostro se transformó. La tristeza, la desesperación, el dolor, todo se apoderó de ella. No, no puede ser, Clarita, susurró con la voz ahogada por las lágrimas. Me dijeron que mi bebé había muerto. Me dijeron que nunca lo vería. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, y yo no pude contener las mías. Nos abrazamos, y en ese momento supe que nuestra relación había cambiado para siempre. Ramona no era solo mi niñera, era mi madre, la mujer que me había amado más que nadie en el mundo, aunque ni ella misma lo supiera. Después de ese día, todo cambió. Mis padres adoptivos, cuando se enteraron de que había descubierto la verdad, intentaron ocultarlo todo como si no hubiera pasado nada. Pero ya no podían controlar la situación. Yo ya no era la chica ingenua que habían criado bajo una fachada de mentiras. El dolor y la rabia que sentía hacia ellos era indescriptible, pero al mismo tiempo la confusión me carcomía por dentro. ¿Cómo podían haber sido capaces de algo tan cruel, tan aberrante? Recuerdo el primer enfrentamiento que tuve con mi padre adoptivo. Había esperado toda la noche para poder hablar con él a solas. Mi madre estaba en la cocina, ocupada con sus asuntos de siempre, y Ramona se había retirado a su cuarto, aún en shock por todo lo que había descubierto. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía seguir callada. «Papá», dije entrando en su despacho, ese mismo lugar donde había encontrado las cartas. «Necesito hablar con vos». Él levantó la vista de sus papeles con una calma que me ponía los nervios de punta. Era como si nada de lo que había pasado lo afectara en lo más mínimo. «Clara, ya es tarde. No creo que sea el momento de...» «No me importa qué hora es», lo interrumpí con un tono que jamás había usado con él antes. «Ya sé todo. Sé lo que hicieron con Ramona, sé que me mintieron toda mi vida». Por primera vez lo vi perder la compostura. Su rostro, siempre tan sereno, se tensó. Dejó los papeles a un lado y se levantó caminando hacia mí con pasos lentos pero firmes. «No sabes lo que estás diciendo», me respondió con una frialdad que me hizo estremecer. «Todo lo que hicimos fue para protegerte, Clara, para darte una vida que ella nunca hubiera podido darte». «¿Protegerme?», casi grité. «Me robaron de mi madre, le mintieron a ella, 'Le hicieron creer que su hija había muerto mientras me criaban como si fuera un objeto.
una propiedad de ustedes. Ramona no podía cuidarte, estalló finalmente. Era una chica de campo, sin educación, sin nada. No hubiera tenido los recursos para darte una vida decente. Lo que hicimos fue lo mejor para vos. No podía creer lo que estaba escuchando. Para ellos yo no era más que el resultado de un acuerdo frío, una transacción en la que Ramona había sido utilizada y luego descartada. Me temblaban las manos, pero traté de mantener la calma. Vos abusaste de Ramona, ¿no? Le pregunté bajando la voz, pero con una furia contenida que amenazaba con estallar. Sabes que ella nunca quiso esto, sabes lo que le hiciste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre adoptivo me miró con los ojos llenos de una mezcla de ira y algo que nunca había visto en él: miedo. No vuelvas a decir eso, Clara, me advirtió. No sabes de lo que hablas. Todo lo que hicimos fue por tu bien, y no voy a permitir que destruyas esta familia por algo que no entendés. La conversación se cortó abruptamente cuando mi madre entró al despacho. Al vernos a ambos, supo de inmediato que algo andaba mal, pero no dijo nada. Su rostro mostraba el mismo miedo y desconcierto que el de mi padre. En ese momento, me di cuenta de que ellos nunca admitirían la verdad, nunca aceptarían lo que habían hecho. Para ellos, seguirían siendo los héroes de una historia que ellos mismos habían inventado. Pero para mí la verdad ya no podía ser ignorada. Me marché de su despacho con un nudo en el pecho y fui a buscar a Ramona. Ella estaba sentada en su cuarto, aún con las lágrimas en los ojos. Me acerqué a ella y me arrodillé a su lado tomando sus manos entre las mías. Nos tenemos que ir, Ramona, le dije casi suplicando. No podemos seguir acá. Ya no. Ramona me miró, y por un momento, vi en sus ojos la duda. Toda su vida había girado en torno a trabajar para mi familia, a cuidar de mí sin saber que yo era su hija. Era una mujer sencilla, que no sabía leer ni escribir, y que había vivido en la ignorancia de una verdad que la había destrozado. ¿A dónde vamos a ir, Clarita?, me preguntó con la voz rota. No sé, pero nos vamos a ir juntas. No me importa a dónde, pero no podemos seguir acá. Esa noche tomamos la decisión de irnos. Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, pero sabía que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo de personas que me habían mentido, que le habían robado a Ramona todo lo que tenía derecho a saber. Nos fuimos al día siguiente con lo puesto, y nos mudamos a una pequeña casa en el campo, en un pueblo cercano. Al principio, todo fue difícil. Ramona, aunque estaba feliz de estar conmigo, aún no lograba procesar todo lo que había descubierto. Yo, por mi parte, luchaba por salir adelante. No tenía mucho dinero, pero mis abuelos biológicos, quienes, aunque me habían vendido, parecían tener algún tipo de remordimiento, nos enviaban una pequeña suma de dinero cada mes. Con eso, al menos podíamos sobrevivir. Ramona intentó seguir trabajando, pero después de todo lo que había pasado, yo no podía permitir que siguiera esclavizada en un trabajo que la había destruido. Me prometí a mí misma que haría todo lo posible para que ella no tuviera que volver a trabajar nunca más. Sabía que, después de tanto sufrimiento, se merecía paz. Durante los siguientes años, estudié con todas mis fuerzas para poder terminar mi carrera de ingeniería agrónoma. Quería darle a Ramona una vida mejor, una vida en la que pudiéramos vivir juntas, sin depender de nadie. Fue difícil, pero con esfuerzo y dedicación lo logré. Hoy, gracias a Dios, ya recibida de ingeniera, puedo decir que por fin hemos encontrado la paz que tanto buscábamos. Ramona ya no tiene que trabajar, y juntas hemos construido una vida en la que finalmente podemos disfrutar de la relación que siempre debimos haber tenido, la de madre e hija. Vivimos en una pequeña casa que hemos hecho nuestra, rodeadas de campo, lejos del dolor y las mentiras que alguna vez nos ataron. Nos cuidamos la una a la otra, y aunque los recuerdos del pasado aún duelen, sabemos que el amor que compartimos es más fuerte que cualquier mentira. A veces Ramona me cuenta historias de cuando era joven, de sus días en el campo, de cómo siempre había soñado con ser madre. Cada vez que lo hace, me duele pensar en lo que le robaron, en los años que perdió creyendo que su hija había muerto. Pero también me reconforta saber que ahora estamos juntas, y que finalmente puede vivir la vida que siempre mereció. El pasado nos marcó, pero ya no nos define. Hoy Ramona y yo somos libres. Libres para vivir, para reír, para amarnos como madre e hija, como siempre debió haber sido. Y aunque jamás podré olvidar lo que me hicieron, lo más importante es que ya no estoy sola. Tengo a mi verdadera madre conmigo,
y juntas hemos encontrado la paz que tanto nos negaron. Si estás viendo esto, quiero que sepas que la verdad siempre encuentra su camino. No importa cuántas mentiras se construyan a su alrededor, eventualmente la verdad sale a la luz. Siempre me ha fascinado la mente de los niños. A menudo pensamos que los más pequeños son seres inocentes, incapaces de comprender el mal o actuar con malicia. Nos gusta creer que, como adultos, tenemos un control total sobre ellos, que somos los únicos capaces de tomar decisiones complejas y de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero la verdad es que, aunque no siempre lo vemos, la mente de un niño puede ser un lugar oscuro y confuso, lleno de emociones que ni siquiera ellos logran entender del todo. Y si esas emociones no son guiadas correctamente, pueden desatarse de formas aterradoras. Lo que viví hace unos años cambió para siempre la manera en que veo a los niños y su psicología. No soy psicóloga, pero después de esa experiencia entendí que, aunque los niños aparenten ser dulces y juguetones, dentro de ellos puede haber algo roto, algo perturbador, algo que no todos pueden ver a simple vista. Recuerdo esa tarde como si fuera ayer. Me habían contratado para cuidar a dos niños, uno de 10 años y otro de 8. Los padres eran una pareja ocupada, con trabajos demandantes, que solían ausentarse hasta tarde por las noches. Era la primera vez que trabajaba para ellos, pero me habían recomendado a través de una conocida en común. El plan era simple: vigilar a los niños, darles de cenar y asegurarse de que se acostaran a una hora razonable. Había hecho ese trabajo infinidad de veces, en diferentes casas, y nunca había tenido problemas. Cuando llegué a la casa, los padres me recibieron con sonrisas y me dieron una breve explicación sobre la rutina de los chicos. Eran educados, aunque noté cierta tensión en el aire, como si hubiera algo que no estaban diciendo. Los niños, por su parte, no eran particularmente efusivos. El mayor, que se veía más reservado, me lanzó una mirada rápida antes de desaparecer por el pasillo. El más pequeño me saludó con un ligero movimiento de cabeza, pero también se alejó sin decir mucho. Fue una bienvenida extraña, pero no le di importancia en ese momento. A veces los niños son tímidos al principio, pensé. Los padres se despidieron apresuradamente, dejando la casa en silencio. Durante la primera hora, todo transcurrió con normalidad. Los niños estaban en la sala, viendo la televisión, mientras yo preparaba la cena en la cocina. De vez en cuando me asomaba para asegurarme de que estaban bien. El mayor no apartaba la vista de la pantalla, y el menor parecía más inquieto, cambiando de posición cada pocos minutos. Cuando la comida estuvo lista, les llamé para que vinieran a la mesa. El más pequeño se levantó rápidamente, pero el mayor no se movió. Lo llamé de nuevo, esta vez con más firmeza, pero no hubo respuesta. Me acerqué a él, pensando que tal vez no me había escuchado, pero cuando llegué a su lado, noté algo raro en su expresión. Su mirada estaba fija en la pantalla, pero sus ojos parecían vacíos, como si estuviera viendo algo que el resto no podía percibir. «Es hora de cenar», le dije suavemente, colocando mi mano sobre su hombro. Su reacción fue inmediata y brusca. Giró la cabeza hacia mí con una mirada que me hizo retroceder. No era la típica mirada de molestia que los niños suelen lanzar cuando los interrumpen en medio de su programa favorito. Había algo más oscuro en esos ojos, algo que me puso los pelos de punta. Finalmente se levantó y se dirigió a la mesa. Todo el tiempo el ambiente en la casa se sentía pesado, denso. El más pequeño comía en silencio, pero seguía moviéndose inquieto en su asiento. El mayor, por otro lado, apenas tocó su comida. Jugaba con el tenedor, hundiéndolo en el plato una y otra vez sin realmente comer. Era como si estuviera atrapado en sus pensamientos, lejos de todo lo que ocurría a su alrededor. Pasaron las horas, y los niños seguían comportándose de manera extraña. El menor, aunque más animado, seguía mostrándose inquieto, mientras que el mayor, cada vez más aislado, se retiró a su habitación sin decir una palabra. Decidí que lo mejor era que ambos se prepararan para dormir. Me acerqué al más pequeño y le dije que era hora de irse a la cama. Se levantó sin protestar, pero antes de subir las escaleras, se detuvo y me miró. «Cuidado con él», me dijo en un susurro señalando hacia el cuarto de su hermano mayor. «A veces hace cosas raras». Me quedé helada. El tono de su voz era tan serio,
tan cargado de algo que no podía identificar del todo, que no supe qué responder. Al principio pensé que se trataba de algún juego entre hermanos. Quizás el mayor asustaba al pequeño de vez en cuando, algo común en muchos hogares. Pero había algo en la manera en que lo dijo, algo que me hizo dudar de mi primera impresión. Decidí ignorar la advertencia y seguí con la rutina. Les dije que era hora de dormir, y los llevé a sus habitaciones. El más pequeño se quedó en su cuarto, pero el mayor, que ya estaba en el suyo, me miraba de una forma que me ponía nerviosa. Sabía que algo no estaba bien con él, pero no tenía idea de lo que estaba por venir. Cerca de las 10 de la noche, mientras revisaba mi teléfono en la sala, escuché un ruido fuerte proveniente de las escaleras. Me levanté de inmediato y cuando llegué al pie de las escaleras lo vi. El mayor estaba parado en lo alto con una pistola en la mano. La reconocí al instante. Una calibre 38, probablemente propiedad de su padre. Sentí como el miedo me invadía de pies a cabeza. Estaba paralizada, incapaz de moverme. ¿Cómo había conseguido el arma? ¿Qué estaba pensando? No era una escena que pudiera calificar como un simple juego. El arma no parecía ser un juguete en sus manos. Se veía serio, su expresión más fría y vacía que nunca. «No te muevas», me dijo apuntándome con la pistola. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo desde donde estaba. No sabía qué hacer. Si me movía bruscamente podía disparar sin querer. Pero tampoco podía quedarme inmóvil para siempre. Traté de calmarme, de pensar en una manera de desarmarlo sin que ninguno de los dos saliera herido. «Tranquilo», le dije intentando mantener la voz lo más serena posible. «No pasa nada, ¿por qué no bajas el arma?» Pero no me escuchaba. Sus ojos estaban clavados en mí, y luego, sin previo aviso, giró la pistola hacia su hermano menor, que estaba en el pasillo, observando la escena con los ojos llenos de terror. En ese momento supe que no podía quedarme quieta. El tiempo pareció ralentizarse. En un movimiento rápido, pero sin parecer amenazante, comencé a acercarme lentamente. Intentaba hablarle, mantenerlo calmado mientras buscaba el momento exacto para actuar. Él seguía hablando, pero sus palabras no tenían sentido. Decía cosas sobre protegerse, sobre amenazas invisibles que, según él, estaban por todas partes. Y entonces, en un descuido, dejó caer la pistola al suelo. No dudé. Me lancé sobre el arma y la agarré antes de que él pudiera reaccionar. En ese momento, todo pasó muy rápido. Gritó diciendo que era yo quien lo estaba amenazando, que yo había tomado el arma para hacerles daño. No sabía si estaba tratando de manipular la situación o si realmente creía lo que decía, pero no tenía tiempo para averiguarlo. Lo único que importaba era que ya no tenía la pistola en sus manos. Con el arma asegurada, llamé de inmediato a sus padres. Estaban a punto de salir de una reunión y llegaron a casa tan rápido como pudieron. También llamé a la policía. Mientras esperábamos, el niño seguía insistiendo en su mentira, diciendo que yo había sido la agresora, pero su hermano menor, aún paralizado por el miedo, no dijo nada. Cuando llegaron sus padres, la confusión y el pánico en sus rostros eran evidentes. No podían entender cómo su hijo mayor había conseguido el arma, pero lo más inquietante fue cuando uno de ellos recordó que la casa tenía cámaras de seguridad. Fue entonces cuando todo quedó claro. Las cámaras lo habían captado todo, desde el momento en que el niño mayor había encontrado la pistola, hasta cuando me había amenazado a mí y a su hermano. Las grabaciones no dejaban lugar a dudas. Lo que más me perturbaba no era el hecho de que hubiera conseguido el arma, sino la frialdad con la que había actuado. No había sido un accidente, ni un juego. Había sido algo más profundo, algo más oscuro. Los padres no tardaron en reaccionar. El niño fue llevado a un especialista en salud mental, y después de varias evaluaciones, fue diagnosticado con demencia y un trastorno de personalidad múltiple. No era solo un niño problemático. Había algo roto en su mente que lo llevaba a actuar de manera impredecible y peligrosa. Fue internado de inmediato por razones de seguridad, y desde entonces, ha estado bajo tratamiento intensivo. Yo, por mi parte, sigo pensando en esa noche. Me estremezco al recordar lo cerca que estuvimos de una tragedia. La mente de un niño puede ser un lugar oscuro, y si no prestamos atención a las señales, las consecuencias pueden ser aterradoras.